Escándalo en Bohemia. Capítulo 1. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez he oído que la mencione con otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa y predomina a cualquier ejemplar del género femenino. No es que sintiera amor por Irene Adler, ya que todas las emociones, y esa en particular, son aborrecibles para su mente fría, precisa y admirablemente equilibrada. Holmes era, creo yo, la máquina de razonar y observar más perfecta que el mundo haya visto, pero imaginarlo como un amante apasionado es sencillamente imposible. Nunca hablaba sobre pasiones ni debilidades, salvo con burla y desprecio. Podían ser temas admirables para el observador, excelentes para descorrer el velo de las motivaciones y acciones humanas, pero para el razonador entrenado, admitir tales intrusiones en su afinado temperamento era introducir molestos distractores. Un poco de polvillo en un instrumento sensible o una grieta en unos lentes de alta potencia no serían más perturbadores que una emoción intensa en una naturaleza como la suya. Y sin embargo, solo había una mujer para él. Y esa mujer era la difunta Irene Adler, cuyo recuerdo se mantiene turbio y dudoso. Ya no veía a Holmes con tanta frecuencia. Mi matrimonio nos había distanciado. La felicidad y los asuntos domésticos absorbían toda mi atención. Holmes, cuya alma libre le hacía odiar toda forma de compromiso y responsabilidad, permanecía en nuestro alojamiento de Baker Street, enterrado entre sus viejos libros y alternando la somnolencia con la feroz energía de su aguda naturaleza. Seguía, como de costumbre, profundamente atraído por el estudio del crimen y ocupado en seguir pistas y resolver misterios que la policía había abandonado. De vez en cuando oía algún somero relato de sus hazañas, de su llamada a Odessa en el caso del asesinato de Trepov, de su esclarecimiento de la tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee y, por último, de la misión que había cumplido con tanto éxito para la familia real de Holanda. Sin embargo, más allá de estas breves muestras de su actividad que yo compartía con los lectores de la prensa diaria, poco sabía de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, fue el 20 de marzo de 1888, volvía de visitar a un paciente, ya que había vuelto a mi profesión de médico, cuando mi camino me obligó a pasar por Baker Street. Al pasar por la recordada puerta, que siempre asociaré con mi etapa de noviazgo y a los oscuros incidentes de Estudio en Escarlata, me invadió un intenso deseo de volver a ver a Holmes y saber cómo estaría empleando sus increíbles habilidades. Sus habitaciones estaban muy bien iluminadas, y cuando levanté la vista, vi pasar 2 veces su figura alta y esbelta por la persiana. Se paseaba por la habitación con impaciencia, cabizbajo y con las manos entrelazadas a la espalda. Para mí, que conocía todos sus estados de ánimo y sus hábitos, su actitud y modales tenían su propia historia. Estaba trabajando de nuevo. Había salido de la somnolencia y estaba buscando, seguramente, un nuevo problema. Llamé al timbre y me hicieron subir a la habitación que antes había sido mía. No era una persona efusiva, rara vez lo era, pero creo que se alegró al verme. Sin pronunciar apenas palabra alguna y con una mirada amable, me hizo señas para sentarme en un sillón. Al instante me tendió una caja de puros y me señaló unos licores y un gasoceno que había en un rincón. Luego se paró frente a la chimenea y me observó con su singular estilo. «El matrimonio te sienta bien», comentó. «Creo, Watson, que has subido 2 kilos desde la última vez que te vi». «7 kilos»,
respondí. De hecho, parece un poco más. Sonrió Holmes, pero solo un poco. Y noto que has vuelto a ejercer la medicina. No me habías dicho que tenías ganas de volver a la rueda del trabajo. Entonces, ¿cómo lo sabes? Lo observo y lo deduzco, añadió. ¿Cómo sé que se ha estado exponiendo mucho a la lluvia últimamente y que tiene una criada torpe y descuidada? Mi querido Holmes, le dije, esto es demasiado. Si hubieras vivido hace algunos siglos, te habrían quemado. En efecto, el jueves di un paseo por el campo y volví a casa hecho un estropajo. Pero no puedo entender cómo lo has deducido, si me he cambiado de ropa hace mucho. En cuanto a Mary Jane, la empleada, tienes razón, es terrible y mi esposa está por despedirla. Pero tampoco entiendo cómo pudiste deducir eso. Se rió para sí mismo y se frotó las manos largas y nervudas. Es muy sencillo, dijo. Mis ojos me dicen que en la parte externa de tu zapato izquierdo, exactamente por donde mejor alumbra la luz, el cuero tiene raspaduras y 6 cortes paralelos. Esto obviamente ha sido causado por alguien que trató de quitar el lodo de su zapato, pero lo hizo con enorme torpeza. De ahí mi noble deducción de que se expuso a la lluvia y de que su sirvienta debe ser una de las peores domésticas en Londres. En cuanto a haber vuelto a la medicina, si un caballero entra en mi casa, oliendo a yodo y luciendo una mancha de nitrato de plata en el índice derecho, además de un estetoscopio entre el abrigo y la camisa, no adivinar que ese caballero es un médico me haría un tonto redomado. No pude evitar reírme. Era increíble la facilidad con que explicaba sus procesos deductivos. Cuando te oigo explicar tus razones, observé, todo me parece tan ridículamente simple que me hace creer que yo también podría hacer lo mismo. Pero luego me quedo desconcertado con cada razonamiento tuyo, sobre todo cuando explicas su proceso. Y sin embargo, mis ojos siempre miraron lo mismo que los tuyos. Así es, respondió encendiendo un cigarrillo y recostándose en un sillón. Tú ves, pero no observas. Esa es la gran diferencia. Tú, por ejemplo, has visto muchas veces los escalones del vestíbulo. En efecto, dije. ¿Con qué frecuencia? Bueno, al menos unas 100 veces. ¿Y bien? ¿Cuántos escalones hay? ¿Cuántos? No lo sé. Así es, nunca los has observado de verdad, a pesar de haberlos visto muchas veces. Ese es mi punto. Yo sé que hay 17 escalones, porque he visto y he observado. Por cierto, ya que pareces tan interesado en estos pequeños problemas, y ya que eres bueno relatando mis insignificantes aventuras, puede que esto te interese. Arrojó sobre la mesa una hoja de papel color rosa. Llegó por correo, dijo. Léela en voz alta, por favor. La nota no tenía fecha, ni firma, ni dirección. Esta noche, a 7:15 p.m, le visitará un caballero que desea consultarle sobre un asunto muy importante. Señor Holmes, sus recientes servicios a una de las casas reales de Europa han demostrado que puede confiarse en usted para asuntos complicados. Hemos recibido esta descripción suya en todas partes. Esté en su habitación a esa hora y no tome a mal que su visitante lleve una máscara. Esto sí que es un misterio, comenté. ¿Qué crees que significa? Aún no tengo suficiente información. Es un error crear teorías antes de juntar datos. Uno empieza a tergiversar y en lugar de adaptar las teorías a los hechos, termina adaptando los hechos a las teorías. Pero dime, ¿qué piensas de la carta en sí? Examiné cuidadosamente el escrito y el papel. El hombre que le escribió
Me imagino, es de buena posición, comenté tratando de imitar a mi compañero. Un papel como este no podría comprarse por menos de media corona. Es peculiarmente fuerte y rígido. Peculiar, esa es la palabra, dijo Holmes. No es papel periódico, claro está. Póngalo a la luz. Lo hice y vi una E grande con una G pequeña, una P y una G grande con una T pequeña, entretejidas en la textura del papel. ¿Qué te parece?, preguntó Holmes. Es el nombre del fabricante, sin duda, respondí. O su monograma, más bien. En absoluto, la G con la T minúscula significa Gesellschaft, que en alemán significa compañía. Es una abreviatura, como nuestro CO. La P, por supuesto, significa papel. Y ahora, la EG. Echemos un vistazo a nuestro listado de nomenclaturas. Sacó de la estantería un pesado volumen marrón. Eglo. Eglonitz. Aquí estamos. Egria. Está en un país de habla alemana, en Bohemia, no lejos de Karlsbad. Notable por ser el escenario de la muerte de Wallenstein y por sus numerosas fábricas de vidrio y papel. Muchacho, ¿qué te parece? Le brillaban los ojos y su cigarrillo despedía una triunfal nube de humo. El papel se fabricó en Bohemia, dije. Precisamente, y el hombre que escribió la nota es alemán. Fíjese en la peculiar construcción de la frase: hemos recibido esta descripción suya de todas partes. Un francés o un ruso no podrían haber escrito esto. Solo un alemán es tan descortés con sus verbos. Solo queda, por lo tanto, descubrir qué es lo que quiere este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere ocultar su rostro en una máscara. Justamente, si no me equivoco, aquí viene. Me imagino que será para resolver todas nuestras dudas. Mientras hablaba se oyó el sonido de los cascos de los caballos y el rechinar de las ruedas por el camino, seguido del tirón de la campanilla. Holmes silbó. Por el sonido son un par de caballos, dijo. Sí, continuó, mirando por la ventanilla. Un par de bellezas galopantes, 150 guineas cada uno. Hay dinero en este caso, Watson, si no hay otra cosa de por medio. Creo que será mejor que me vaya, Holmes. Quédate donde estás, Watson. Esto promete ser interesante. Sería una pena que te lo pierdas. Pero tu cliente... mascullé. No te preocupes por él. Es posible que necesite tu ayuda, y él también. Aquí viene. Unos pasos lentos y macilentos que se habían oído en la escalera y el pasillo se detuvieron en la puerta. Luego se oyó un golpecito brusco e imperativo. «Adelante», dijo Holmes. Entró un hombre que medía al menos 1,80 m de estatura, con el pecho y los miembros de un Hércules. Vestía con un estilo que en Inglaterra se consideraría de mal gusto. Llevaba un abrigo con grandes pieles en las mangas y una capa oscura sobre los hombros, sujetada con un broche. Sus botas llegaban hasta la mitad de las pantorrillas y eran muy ostentosas. Sostenía un sombrero en la mano y llevaba puesta una máscara negra de lagarto en la parte superior de la cara, por encima de los pómulos. Parecía muy rico y extravagante. Cuando entró, aún estaba ajustando su máscara. Por la parte visible de su cara parecía un hombre de carácter fuerte, con labios gruesos y una barbilla aquilina, que sugería un carácter resuelto y obstinado. «¿Recibió mi nota?», preguntó con voz grave y áspera y un acento alemán muy marcado. «Informe de mi llegada».
Nos miró al mismo tiempo, como si no supiera a quién dirigirse. «Siéntese, por favor», dijo Holmes. «Este es el Dr. Watson, mi amigo y colega, que de vez en cuando tiene la bondad de colaborar en mis casos. ¿Con quién tengo el honor?» «Puede dirigirse a mí como el conde von Kram, un noble de Bohemia. Quiero entender que este caballero, su amigo, es un hombre discreto, a quien puedo confiar un asunto de la más extrema importancia. De no ser así, preferiría comunicarme con usted a solas». Me levanté para marcharme, pero Holmes sujetó mi muñeca y me empujó de nuevo a la silla. «O estamos los dos, o ninguno», dijo. «Puede usted decirme ante este caballero todo lo que pueda decirme a mí». El conde se encogió de hombros. «Comenzaré entonces», dijo. «Primero que nada, debo obligar a ambos a guardar absoluto secreto durante 2 años. Al cabo de ese tiempo, el asunto carecerá de importancia. Por el momento, sin embargo, es de tal peso que puede influir en la historia europea». «Prometido», dijo Holmes. «Igual yo», dije. «Disculpen que use una máscara», dijo nuestro extraño visitante. «La ilustre persona que me emplea desea que me mantenga en el anonimato, y puedo confesarle de una vez que el título por el que acabo de presentarme no es exactamente el mío». «Era consciente de ello», dijo Holmes secamente. «Las circunstancias son muy delicadas y hay que tomar todas las precauciones para sofocar lo que podría convertirse en un inmenso escándalo que comprometa a una de las familias reales de Europa. Hablando claro, el asunto implica a la gran casa de Ormstein, reyes de Bohemia». «También era consciente de ello», murmuró Holmes, acomodándose en el sofá y entrecerrando los ojos. Nuestro visitante miró con cierta sorpresa la figura lánguida y distendida del hombre que, según le habían descrito, era el analítico más incisivo y enérgico de Europa. Holmes volvió a abrir lentamente los ojos y miró con impaciencia a su gigantesco cliente. «Si su majestad se dignara a exponer su caso», dijo, «podría aconsejarle mejor». Entonces el enmascarado saltó de su silla y se paseó por la habitación con una agitación incontrolable. Luego, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara de la cara y la arrojó al piso. «Tiene razón», exclamó. «Soy el rey. ¿Por qué debería ocultarlo?» «¿Por qué? En efecto», murmuró Holmes. «Antes de que su majestad comenzara a hablar, yo ya sabía que me estaba dirigiendo a Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein, gran duque de Kassel-Felstein y rey de Bohemia por herencia». «Pero usted comprenderá», dijo nuestro extraño visitante, sentándose nuevamente, «que no estoy acostumbrado a hacer estos negocios personalmente. Sin embargo, este asunto es tan delicado que no podía confiárselo a cualquier emisario, porque corría riesgo de quedar a merced de éste. He venido de incógnito, desde Praga, con el propósito de consultarle a usted». «Entonces, se lo pido, consulte», dijo Holmes. «Los hechos son brevemente los siguientes. Hace unos 5 años, durante una larga visita a Varsovia, conocí a Irene Adler, una conocida aventurera. El nombre, sin duda, le será familiar». «Tenga la bondad de buscarla en mi índice, doctor», me dijo Holmes cerrando los ojos. Durante muchos años había adoptado el sistema de anotar todos los párrafos relativos a hombres y cosas que aparecían en los periódicos, de modo que era difícil mencionar un tema o una persona sin que él ya tuviera información al respecto. En este caso, encontré la ficha biográfica de la mujer
entre la de un rabino y un comandante que había escrito una monografía sobre peces abisales. «Déjame ver», dijo Holmes. Nació en Nueva Jersey en 1858. Contralto. Ah, La Scala. Primadona de la Ópera de Varsovia. Sí, retirada de los escenarios de ópera. Ajá, vive en Londres. Su Majestad, según tengo entendido, se enredó con esta joven, le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora está deseoso de recuperarlas. Precisamente, pero ¿cómo? ¿Hubo un matrimonio secreto? No. ¿Documentos legales o certificados? Ninguno. Entonces no llego a comprender a Su Majestad. Si esta joven se atreviera a revelar sus cartas para chantajearlo, ¿cómo podría probar su autenticidad? ¿Tienen mi letra? Bah, diría que son falsificadas. Fueron escritas en mi diario personal. Entonces dirá que el diario fue robado. Tiene mi sello. Que fue imitado, replicó Holmes. Mi fotografía. Comprada. Ambos salimos en la fotografía. Vaya, eso sí está muy mal. Su Majestad cometió una tremenda indiscreción al fotografiarse. Estaba loco, enamorado. Se ha comprometido seriamente. En aquel entonces solo era príncipe, era muy joven. Ahora solo tengo 30 años. Hay que recuperar la fotografía. Hemos intentado hacerlo, pero hemos fracasado. Su Majestad tendrá que pagar. Las cartas y la fotografía deberán ser compradas. Ella no aceptará. Róbelas entonces. Hubo 5 intentos. En 2 ocasiones, unos ladrones a sueldo saquearon su casa. Una vez, robamos su equipaje mientras viajaba. Ha sido asaltada y registrada por personas contratadas por mí, pero no ha habido resultados. No hay otras pistas. Absolutamente ninguna. Holmes se echó a reír. Es todo un problema. Y muy grande para mí, respondió el rey con enojo. Desde luego. ¿Tiene alguna idea de lo que la señorita Adler hará con la fotografía? Quiere arruinarme. ¿Pero cómo? Voy a casarme pronto. Eso he oído. Con Clotilde Lothar von Saxe-Meiningen, segunda hija del rey de Escandinavia. Usted ya debe conocer los estrictos principios de su familia. Ella es la personificación misma de la delicadeza. Cualquier mancha en mi conducta pondría fin al compromiso. ¿Y cuál es la actitud de Irene Adler? Amenaza con enviarle la fotografía. Y lo hará. Sé que lo hará. No la conocen, pero tiene un alma de acero. Tiene un rostro angelical y la mente más calculadora. Para evitar que me case con otra mujer, no hay límites a los que ella no sea capaz de llegar. ¿Está seguro de que aún no ha enviado la fotografía? Estoy seguro. ¿Y por qué? Porque ella me ha dicho que la enviará el día en el que el matrimonio sea proclamado públicamente. Eso será el próximo lunes. Entonces aún nos quedan 3 días, dijo Holmes bostezando. Su Majestad tiene suerte, pues antes debo ocuparme de un par de cosas en la ciudad. Su Majestad, por supuesto, se quedará en Londres por el momento, ¿cierto? Desde luego, dijo el rey. Me encontrará en Langham, bajo el nombre de Conde Buncrambe. Entonces le escribiré para contarle cómo progresa el caso. Por favor, hágalo. No puedo con la ansiedad y los nervios. ¿Qué me dice respecto al dinero? Tiene carta blanca. Absolutamente. Se lo juro, daría una de las provincias de mi reino por esa fotografía.
Y en lo que se refiere a gastos corrientes, el rey sacó de debajo de su gabán una pesada bolsa de gamuza y la depositó en la mesa. Hay 300 libras en oro y 700 en billetes, dijo. Holmes garabateó un recibo en una hoja de su cuaderno y se lo entregó. ¿Y la dirección de la señorita?, preguntó. Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. Johnson's Wood. Holmes tomó nota. Otra pregunta, dijo. La fotografía era de cuerpo entero. Lo era. Entonces, buenas noches, Su Majestad. Confío en que pronto tendremos buenas noticias para usted. Y buenas noches, Watson, añadió mientras el coche real iba calle abajo. Si eres tan amable de venir mañana por la tarde, a las 3, me gustaría discutir este asunto contigo. Capítulo 2. A las 3 en punto me encontraba en Baker Street, pero Holmes no estaba en casa. La casera me informó que había salido poco después de las 8 de la mañana. Sin embargo, por mucho que tardara, me senté en la sala con la intención de esperarlo. Estaba profundamente interesado en su investigación, porque, aunque no tuviera las características sombrías y extrañas de los crímenes que había resuelto antes, la naturaleza del caso y la elevada posición de su cliente le daban un encanto particular. Además, aparte de la investigación que mi amigo tenía a mano, había algo tan maravilloso en su dominio de las situaciones y en su agudo razonamiento, que para mí era un placer poder estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles que empleaba para resolver los misterios. Tan acostumbrado estaba yo a sus éxitos que la simple posibilidad de un fracaso me resultaba inconcebible. Eran cerca de las 4 cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo de caballeriza, cuyo aspecto no era el mejor. Parecía borracho, tenía la barba descuidada y ropas maltrechas. Acostumbrado como estaba a los asombrosos poderes de mi amigo para disfrazarse, tuve que mirarlo 3 veces para estar seguro de que era él. Moviendo la cabeza a modo de saludo, subió a su dormitorio y volvió 5 minutos después, ya cuidadosamente vestido y aseado. Se metió las manos en los bolsillos, estiró las piernas frente a la chimenea y comenzó a reírse alegremente durante varios minutos. Vaya, vaya, dijo, y volvió a reírse hasta que se vio obligado a recostarse en la silla. ¿Qué pasa?, pregunté. Es demasiado gracioso. Estoy seguro de que no adivinarás cómo empleé mi mañana o lo que terminé haciendo. No puedo imaginarlo. Supongo que has estado observando la casa y la rutina de la señorita Irene Adler. Así es, dijo. Pero lo que me sucedió después fue extraordinario. Te lo contaré. Salí poco después de las 8 de la mañana, disfrazado como un mozo de caballeriza. Hay una maravillosa simpatía y camaradería entre los miembros de esta profesión. Pronto encontré Briony Lodge. Es una villa pequeña, con un jardín trasero y una gran estancia a la derecha, muy bien amueblada y asegurada con esos aldabones que hasta un niño puede abrir. Detrás no había nada destacable, salvo que se podía llegar a la ventana del pasadizo desde la cochera. La rodeé y la examiné desde todos los puntos de vista, pero sin notar nada de interés. Estuve tonteando por la calle un rato y me fui acercando hasta el lado del jardín, mientras que los mozos atendían a los caballos. Me presté a ayudarlos y recibí como compensación 2 peniques, un vaso de vino, un poco de tabaco y toda la información deseable acerca de la señorita Adler. ¿Y qué averiguaste sobre ella?,
Le pregunté. Uf, ha vuelto locos a todos los hombres de esa parte de la ciudad. Es quizás la muchacha más bonita y delicada de este planeta, o al menos eso opinan los mozos. Vive tranquilamente, ofrece recitales en conciertos, sale a las 5 todos los días y vuelve a las 7 para cenar. Excepto cuando canta, vuelve siempre a la misma hora. Tiene un visitante masculino, pero es un visitante bastante asiduo. Es moreno, guapo y elegante, y la visita a diario, incluso más de 2 veces al día. Es el señor Godfrey Norton. Ve las ventajas de ser confidente de un cochero. Mis improvisados amigos lo han llevado varias veces a su casa, en Inner Temple, y saben todo lo que debe saberse respecto a él. Este Godfrey Norton es evidentemente un factor importante en el asunto. Es abogado. ¿Cuál es la relación entre esos dos y cuál el objeto de sus visitas? ¿Ella es su cliente, su amiga o su amante? Si es lo primero, probablemente ya le entregó la fotografía. Si es lo segundo, no es tan probable. De esta respuesta dependía que continuara mi trabajo en Bryony Lodge o dirigiera mi atención al despacho del abogado. Era un delicado punto y hacía que la investigación se ampliara por diferentes puntos. Me temo que te aburro con estos detalles, pero prefiero exponerte todas estas dificultades para que comprendas mejor la situación. Tienes mi atención, respondí. Todavía estaba dándole vueltas al asunto cuando un coche se acercó y un caballero descendió de él. Era un hombre muy atractivo, moreno y con bigote. Evidentemente, el hombre de quien había oído hablar. Parecía tener mucha prisa. Le ordenó al taxista que esperara y entró velozmente a la casa, sin ver ni saludar a la empleada que le había abierto la puerta. Estuvo en la casa una media hora. Pude verlo a través de las ventanas del salón, paseándose y hablando excitadamente. A ella no podía verla. El abogado abandonó la casa poco después, con un aspecto más nervioso que antes. Cuando se acercó al taxi, sacó un reloj de oro del bolsillo y lo miró con seriedad. «Vamos como alma que lleva el diablo», gritó. «Primero a Gross y Hankins y luego a la iglesia de Santa Mónica, en Edward Road. Te daré media guinea si lo haces en 20 minutos». Holmes tomó aire antes de seguir hablando. Luego continuó. Se pusieron en marcha y yo me preguntaba si no haría bien en seguirlos cuando de la caballeriza de Bryan Lodge salió un pequeño carruaje. El cochero llevaba el abrigo a medio abrochar y la corbata sin arreglar, mientras las hebillas del arnés asomaban por todas partes. Apenas se había asomado el carruaje cuando Irene salió velozmente y se metió en el coche. La vi de refilón solo un instante. Pero era en efecto una mujer deslumbrante, de esas que provocan dolores de pecho al mirarlas. Esa clase de mujer por la que un hombre sería capaz de perder la vida gustosamente. «A la iglesia de Santa Mónica, Juan», gritó. «Y una buena propina si llegas en 20 minutos». El asunto se puso demasiado interesante, Watson, y no podía perdérmelo. No sabía si correr detrás del coche o treparme a la parte posterior. Cuando un taxi atravesó la calle, el chofer miró mi facha con desconfianza, pero me subí antes de que pudiera objetar. «A la iglesia de Santa Mónica», le dije, «y una buena propina si llegas en 20 minutos». Faltaba poco para las 12, así que estaba perfectamente claro lo que se proponían. Mi taxista era veloz. Creo que nunca he ido tan rápido, pero de todas maneras, los otros llegaron antes que yo. Los vehículos del abogado y de Irene se encontraban frente a la puerta de la iglesia. Pagué al cochero y me apresuré a entrar. No había ni un alma, salvo los dos a quienes había seguido, además de un clérigo que parecía discutir con ellos. Los tres formaban un nudo delante del altar. Comencé a deambular por el pasillo lateral,
como cualquier otro vagabundo que se ha dejado caer por una iglesia. De repente, para mi sorpresa, los tres se volvieron hacia mí, y Godfrey Norton corrió en mi dirección. «Gracias a Dios», gritó, «tú servirás. Ven, ven». «¿Qué sucede?», pregunté. «Vamos, hombre, vamos. Serán solo 3 minutos. Si no, no será legal». Me arrastraron al altar y antes de saber dónde estaba, me encontré murmurando respuestas que me susurraban al oído, dando fe de cosas de las que no sabía nada y, en general, colaborando en unir en matrimonio a Irene Adler, soltera, con Godfrey Norton, soltero. Todo se hizo en un instante, y allí estaba la novia y el novio dándome las gracias, mientras el clérigo me sonreía. Ha sido la situación más absurda que he vivido en mi vida, y eso es lo que me hizo reír ahora mismo. Al parecer, el clérigo se negaba tajantemente a casarlo sin un testigo, y mi aparición evitó que el novio tuviera que salir a la calle en busca de un padrino. La novia me regaló una moneda. Pienso colgarla en la cadena de mi reloj en recuerdo de la ocasión. Debo admitirlo, Holmes. Es un giro inesperado a los acontecimientos. Dije. ¿Qué sucedió después? Bueno, descubrí que mis planes estaban seriamente amenazados. Como la pareja parecía dispuesta a marcharse inmediatamente, me veía obligado a tomar medidas rápidas y enérgicas. Sin embargo, ambos se separaron en la puerta de la iglesia. Él retornó a su oficina y ella a su casa. «Saldré al parque a las 5 como de costumbre», dijo ella al separarse de su flamante marido. No pude oír más. Se marcharon en direcciones opuestas y yo me fui a hacer mis propios preparativos. «¿Y cuáles son estos preparativos?», dije. «Un poco de carne y un vaso de cerveza», respondió al ver que la sirvienta entró. «He estado demasiado ocupado y no he pensado en comer, y es probable que lo esté aún más esta noche. Por cierto, Watson, necesito tu colaboración». «Estaré encantado». «¿No te importa infringir la ley?» «En absoluto». «¿Ni correr el riesgo de ser arrestado?» «No, si es por una buena causa». «La causa es excelente, amigo». «Entonces cuenta conmigo». Sabía que podía confiar en ti. «Pero ¿cómo puedo serte útil, Holmes?» «Cuando la señora Turner deje la comida, te lo aclararé». «Ahora», dijo mientras se volcaba hambriento sobre la frugal comida que trajo la casera. «Debo discutirlo mientras como, porque no tengo mucho tiempo. Son casi las 5. Dentro de 2 horas entraremos en acción. La señorita Irene, o más bien, la señora Irene, regresa de su viaje a las 7. Debemos estar en Briony Lodge para recibirla». «¿Y luego qué?» «Eso me lo dejas a mí. Ya he planificado lo que va a ocurrir. Solo hay una cosa que debo aclarar. Pase lo que pase, no intervengas. ¿Entiendes?» «Debo ser neutral». «No, no hagas nada en absoluto. Es posible que haya algún incidente desagradable. No interfieras en él. Los sucesos concluirán cuando me conduzcan a la casa. 4 o 5 minutos después se abrirá la ventana del salón. Entonces debes acercarte a esa ventana». «Entendido». «Debes observarme, porque para ese entonces estaré al alcance de tu vista». «Entiendo». «Y cuando yo levante la mano, arrojarás a la sala lo que yo te voy a dar. Y al mismo tiempo lanzarás el grito de ¡Fuego!». ¿Me entiendes?» «Completamente, Holmes». «Es un objeto corriente», dijo sacando del bolsillo un rollo en forma de cigarro. «Es un cohete de humo que estalla al chocar al piso. Su tarea se limita a eso. Cuando lances el grito de fuego, llamará la atención de muchos, pero debes caminar tranquilamente hasta el final de la calle y esperarme. Yo me reuniré contigo 10 minutos después».
Espero haber sido claro. Debo parecer neutral, acercarme a la ventana, vigilarte y a tu señal, lanzar este cohete. Luego dar el grito de fuego y esperarte en la esquina de la calle. Exacto, Watson. Si solo es eso, puedes confiar plenamente en mí. Excelente. Creo que ya casi es hora de prepararme para mi nuevo disfraz. Ingresó a su dormitorio y retornó a los pocos minutos con el aspecto de un amable y sencillo clérigo. Su sombrero negro, pantalones anchos, corbata y su amable sonrisa lo transformaban en un auténtico y amable sacerdote. No solo era porque Holmes hubiera cambiado de traje, su expresión, sus modales, su alma misma parecían transformarse con cada nuevo papel. Cuando Holmes se convirtió en detective, los escenarios perdieron a un excelente actor y la ciencia, claro, a un excelente investigador. Eran las 6:15 cuando salimos de Baker Street y aún faltaban 10 minutos para la hora señalada. Había anochecido y las lámparas se estaban encendiendo cuando nos apostamos frente a Briony Lodge, esperando la llegada de su ocupante. La casa era tal como me la había descrito Sherlock Holmes, pero el lugar parecía ser menos privado de lo que esperaba. Para ser la pequeña calle de un barrio tranquilo, estaba notablemente animada. Había unos mendigos fumando y riendo en una esquina, un afilador de tijeras con su rueda, 2 guardias piropeando a una enfermera y varios jóvenes que holgazaneaban con cigarros en la boca. Verás, Watson, comentó Holmes mientras paseábamos delante de la casa. Este matrimonio simplifica el asunto. La fotografía se convierte ahora en un arma de doble filo. Así como nuestro cliente no quiere que esa fotografía sea vista por su novia, la señorita Irene tampoco querrá que su reciente esposo la vea. Ahora, la pregunta es, ¿dónde podremos encontrar la fotografía? Es cierto, ¿dónde? Es muy poco probable que ella la cargue consigo. Con el marco resulta tan grande como un armario, demasiado para el vestido de una mujer. Además, ya la han asaltado 2 veces y debe sospechar de las intenciones del rey. Podemos suponer entonces que no la lleva consigo. ¿Dónde está entonces? ¿Con su banquero o su abogado? Existe esa doble posibilidad, pero me inclino a pensar que ninguna de las dos. Las mujeres suelen ser muy reservadas y les gusta tener secretos. ¿Por qué debería entregarle la foto a alguien? Además, recuerda que había decidido utilizarla en unos pocos días. Debe tenerla a mano para cualquier eventualidad. Debe estar en su casa. Pero ha sido robada 2 veces. Seguramente por sujetos que no saben robar. Pero ¿cómo vas a buscarla? Yo no buscaré. ¿Y entonces? Haré que ella misma me muestre dónde está. Pero ella se negará. No podrá hacerlo. Oigo el ruido de las ruedas. Es su carruaje. Ahora cumple mis órdenes al pie de la letra. Mientras hablaba, el resplandor de las luces de un carruaje recorrió la avenida. Era un pequeño y elegante coche que traqueteó hasta la puerta de Briony Lodge. Cuando se detuvo, uno de los mendigos de la esquina se apuró en abrir la puerta y así ganarse un cobre. Pero recibió un codazo de otro mendigo que tenía la misma intención. Estalló entonces una pelea, que se hizo más tumultuosa a causa de la intervención de los policías y del afilador de cuchillos. Un instante después, la dama que había descendido de su carruaje era el centro de un pequeño nudo de hombres que se lanzaban puñetazos y patadas a diestra y siniestra. Holmes se precipitó para proteger a la dama, pero al intentar acercarse cayó al piso y comenzó a sangrar por la nariz. Al verla caer, los guardias se lanzaron en una dirección y los mendigos en otra, mientras que varias personas bien vestidas que habían observado la refriega desde lejos
Se agolparon para ayudar a la dama y al herido. Irene Adler se había apresurado a subir los escalones, pero se quedó de pie en lo alto, con su soberbia figura contra las luces del vestíbulo, mirando hacia la calle. «¿Está muy herido el pobre caballero?», preguntó. «Está muerto», gritaron varias voces. «No, no, está con vida», gritó otro, «pero morirá si no lo llevan a un hospital». «Es un tipo valiente», dijo una mujer. «De no ser por él, se habrían robado el bolso y el reloj de la señora». «Ah, parece que está respirando». «No podemos dejarlo en la calle. Podemos meterlo a su casa, señora». «Por supuesto. Llévenlo al salón. Hay un cómodo sofá. Por aquí, por favor». Lo cargaron suavemente y lo llevaron a Briony Lodge. Fue recostado en la habitación principal mientras yo seguía observando los acontecimientos junto a la ventana. Las lámparas estaban encendidas, pero no se habían bajado las persianas, de modo que podía ver a Holmes en el diván. Yo no sé si Holmes es capaz de un sentimiento así, pero yo sí me sentía abochornado y culpable al ver a aquella hermosísima mujer quien se había inclinado sobre el sofá para compadecerse de mi amigo. Sin embargo, habría sido una traición a Holmes el abandonar el papel que me había confiado. Endurecí mi corazón y saqué el cohete de mi chaleco. Después de todo, pensé, no la estamos hiriendo, solo estamos impidiendo que haga daño a otros. Holmes se sentó en el sofá y se movió como alguien que necesita aire. Una criada se apresuró a abrir la ventana. En el mismo instante, lo vi levantar la mano. Era la señal. Lancé el cohete a la habitación y grité, ¡fuego! La palabra no había salido de mi boca cuando toda la multitud de espectadores, caballeros, sirvientas y mozos, se unieron al grito general de ¡fuego! ¡Fuego! El humo se extendía por la habitación y salía por la ventana abierta. Alcancé a ver unas figuras que se apresuraban y luego la voz de Holmes desde el interior, asegurándoles de que se trataba de una falsa alarma. Me deslicé entre la multitud y me dirigí a la esquina de la calle. En 10 minutos me alegré de encontrar el brazo de mi amigo y de alejarme de tamaño alboroto. Caminó rápidamente y en silencio hasta que doblamos por una de las calles de Edward Road. «Lo has hecho muy bien, Watson», comentó. «No pudo salir mejor. Todo está bien». «Tienes la fotografía». «Sé dónde está». «¿Y cómo lo averiguaste?» «Ella me mostró, como te dije que lo haría». «Todavía no entiendo nada». «No quiero mantenerte en suspenso», dijo riendo. «El asunto era muy sencillo. Tú, por supuesto, viste que todos en la calle eran cómplices. Todos eran cómplices míos. Ya me lo imaginaba. Entonces, cuando estalló la bronca, tenía un poco de pintura roja en la palma de la mano. Me precipité hacia adelante, caí al suelo, me llevé la mano a la cara y me convertí en un espectáculo lamentable. Es un viejo truco. También sospeché eso. Entonces, me llevaron dentro. Irene se vio obligada a llevarme dentro. ¿Qué cosa podía hacer? Y me llevaron a su salón, que era precisamente el lugar del que más sospechaba. Me tumbaron en un sofá, pedí aire y se vieron obligados a abrir la ventana. Entonces tú te encargaste de lo demás. ¿En qué te ayudó eso? Es el instinto natural. Cuando una mujer piensa que su casa se está incendiando, su instinto es proteger lo que más valora. Es un impulso incontrolable y más de una vez me he aprovechado de él. Me fue muy útil en el caso Darlington y también en el asunto del castillo de Armsworth. Una casada protege a su bebé, una soltera a su cofre de joyas. Ahora,
Me era claro que para la señorita Adler no había cosa más importante en su casa que lo que estamos buscando. Correría a asegurarlo. La alarma de fuego resultó estupenda. El humo y los gritos fueron suficientes para alterar los nervios de todos. Ella reaccionó maravillosamente. La fotografía estaba en un hueco detrás de un panel corredizo, justo encima de la campanilla. Ella llegó ahí en un instante y alcancé a ver cómo la sacaba a medias. Cuando supo que era una falsa alarma, volvió a colocarlo en su sitio y salió corriendo de la habitación. No la he vuelto a ver desde entonces. Me levanté y, presentando mis excusas, abandoné la casa. No supe si extraer la fotografía de inmediato, pero el cochero había entrado y como me observaba atentamente, me pareció más prudente esperar. Ser precipitado nunca es bueno. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté. Nuestro trabajo está prácticamente terminado. Mañana iré a ver al rey. Si quieres acompañarnos, eres bienvenido. Nos harán pasar al salón para esperar a la señora, pero es probable que cuando llegue no nos encuentre ni a nosotros ni a la fotografía. Será una satisfacción para su majestad recuperarla con sus propias manos. ¿A qué hora iremos? A las 8 de la mañana. Aún estará en cama, por lo que tendremos el campo libre. Debemos ser rápidos porque este matrimonio seguramente cambiará sus rutinas y costumbres. Debo telegrafiar al rey ahora mismo. Llegamos a Baker Street y nos detuvimos ante la puerta. Mientras buscaba la llave en sus bolsillos, una voz pasó diciendo: «Buenas noches, señor Sherlock Holmes». Había muchas personas en la acera y el saludo pareció provenir de un joven que había pasado en un carruaje abierto, que se alejó a prisa. «He oído esa voz antes», dijo Holmes, mirando fijamente la calle apenas iluminada. Me pregunto quién demonios habrá sido. Capítulo 3. Dormí aquella noche en Baker Street. Desayunábamos tostadas y café cuando el rey de Bohemia interrumpió en la habitación. «Dígame que la ha obtenido», dijo sujetando a Sherlock Holmes y mirándole ansiosamente. «Todavía no», dijo este. «Hay esperanzas». «Las hay». «Entonces, partamos. Estoy impaciente». «Debemos tomar un taxi». «No, mi carruaje está esperando». «Eso simplificará las cosas». Descendimos y partimos hacia Briony Lodge. Irene Adler se casó, comentó Holmes. ¿Casado? ¿Cuándo? Ayer. ¿Pero con quién? Con un abogado llamado Norton. ¿Y ella lo ama? Espero que así sea. ¿Por qué? Porque así le evitaría, Majestad, futuras molestias. Si la dama ama a su marido, no ama a su majestad. Si no ama a su majestad, no hay razón para que interfiera con nuestro plan. «Oh, cierto», dijo el rey. «Sin embargo, en fin, si tan solo hubiera sido de mi misma condición, habría sido una reina magnífica». Se sumió en un incipiente silencio que rompió cuando llegamos a nuestro destino. La puerta de Briony Lodge estaba abierta y había una anciana en los escalones. Nos observó con ojos sarcásticos mientras bajábamos del carruaje. «El señor Sherlock Holmes, supongo», dijo ella. «Soy el señor Holmes», respondió mi amigo mirándola con ojos interrogantes. «Claro que sí. Mi señora me dijo que seguramente vendría. Salió esta mañana con su marido en el tren de las 5:15. ¿Qué? Sherlock Holmes se tambaleó. Estaba blanco de disgusto y sorpresa. ¿Quiere decir que ha salido de Inglaterra? Exacto, dijo la anciana, para no volver jamás.
¿Y mis papeles?, preguntó el rey desconsolado. Todo está perdido. Ya veremos, dijo Holmes. Empujó a la sirvienta e ingresó en el salón, seguido por el rey y por mí. Los muebles estaban desparramados, las estanterías desmontadas y los cajones abiertos, como si la dama los hubiera saqueado antes de huir. Holmes se lanzó sobre la campanilla y descorrió una persiana corrediza. Metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler, con traje de noche. La carta estaba escrita a nombre de Sherlock Holmes. Mi amigo la abrió y los tres la leímos juntos. Estaba fechada a medianoche y decía así: Mi querido Sherlock Holmes, realmente es estupendo. Me sorprendió por completo. Hasta después de la alarma de incendio no sospeché de nada. Pero entonces empecé a pensar. Me habían advertido sobre usted hacía meses. Me habían dicho que si el rey empleaba a un agente, ese sería usted. Me habían dado su dirección. Sin embargo, logró que le revelara lo que quería saber. Incluso después de saberlo, me resultó difícil sospechar de un clérigo tan gentil. Pero, usted sabe, yo también soy actriz. Los disfraces masculinos no son nuevos para mí. A menudo también me valgo de ellos. Envié a John, el cochero, a vigilarlo. Y cuando usted estaba por marcharse, me puse la ropa adecuada y bajé a saludarlo. Pues bien, le seguí hasta su puerta. Quería estar segura de que en verdad yo era una persona de interés para el fantástico Sherlock Holmes. Luego, de forma muy imprudente, le deseé buenas noches desde mi carruaje y partí a ver a mi marido. Al saber que nos perseguía un tipo tan talentoso, mi esposo y yo pensamos que lo mejor era huir. Por tanto, cuando venga a buscarnos mañana, encontrará el nido vacío. En cuanto a la fotografía, su cliente puede estar tranquilo. Amo y soy amada por un hombre mejor que él. El rey puede hacer lo que quiera. La guardo solo para protegerme y conservar un arma que me proteja de posibles venganzas futuras. Le dejo una fotografía que tal vez le interese poseer. Querido señor Sherlock Holmes, quedo a sus órdenes. Atentamente, Irene Norton, de soltera, Irene Adler. ¡Qué mujer! ¡Oh, qué mujer!, exclamó el rey de Bohemia. No bien terminamos de leer la carta. No les advertí de lo inteligente y despiadada que es. No habría sido una reina formidable. Es una lástima que no estuviera a mi nivel. Por lo que he visto de esta dama, me parece que, en efecto, está en un nivel diferente al de su majestad, dijo Holmes con frialdad. Lamento no haber podido ser más útil a los fines que buscaba. Por el contrario, mi querido señor, gritó el rey, todo resultó muy bien. Sé que su palabra es inviolable. Ahora, esa fotografía está tan a salvo como si el fuego la hubiera consumido. Me alegra oír que su majestad diga eso. Estoy en deuda con usted. Le ruego que me diga cómo puedo recompensarlo. Este anillo. Se sacó del dedo un anillo con forma de serpiente, con una gran esmeralda en el centro, y lo extendió sobre la palma de la mano. Su majestad tiene algo que yo valoraré aún más, dijo Holmes. Solo píralo, dijo el rey. La fotografía. El rey lo miró asombrado. La fotografía de Irene, dijo el rey. Desde luego, si la quiere, es suya. Se lo agradezco, majestad. No hay nada más que pueda hacer en este asunto. Tengo el honor de desearle muy buenos días. Hizo una reverencia
y evitando la mano que el rey le tendía, volvimos a Baker Street. Así fue como un gran escándalo amenazó la estabilidad del reino de Bohemia, y cómo los mejores planes de Sherlock Holmes fueron vencidos por una mujer ingeniosa. Él solía admirar la inteligencia de las mujeres, pero últimamente ha dejado de hacerlo. Y cuando habla de Irene Adler, o cuando se refiere a su fotografía, siempre lo hace bajo el honorable título de ella, la mujer. El disparo. Capítulo 1. Nos encontrábamos asentados en el diminuto pueblo de N. La rutina de un militar es bastante conocida. En la mañana entrenamientos y ejercicios, almuerzo con el jefe o en un local hebreo. Al anochecer, bebidas y juegos de cartas. En N no había hogares abiertos al público, ni jóvenes solteras. Nos congregábamos en los cuartos de los colegas, donde, aparte de nuestros trajes, no había diversidad. Solo un civil se integró a nuestro círculo. Rondaba los 35 años, así que para nosotros era de edad avanzada. Su sabiduría le otorgaba una notoria superioridad frente a nosotros, y su silencio habitual, su naturaleza austera y sus palabras mordaces dejaban huella en nuestras mentes inexpertas. Había un halo de enigma en torno a él. Parecía ruso, pero su apellido era foráneo. Antes había estado en los húsares, con reconocimiento. Nadie conocía el motivo de su retiro ni por qué eligió vivir en un pequeño y desolado lugar, llevando una vida modesta pero con toques de excentricidad. Caminaba siempre y se envolvía en un desgastado abrigo oscuro, pero los miembros de nuestro batallón siempre eran recibidos en su hogar. Sus banquetes, ciertamente, eran sencillos, cocinados por un exsoldado, pero el vino espumoso no cesaba. El origen de sus recursos y su situación financiera eran desconocidos, y nadie osaba inquirir al respecto. Poseía una biblioteca conformada en su mayoría por textos militares y algunas narraciones ficticias. No los cedía con gusto para nuestra lectura, y nunca nos urgía devolverlos. Sin embargo, él nunca retornaba los libros que le facilitaban. Su entretenimiento predilecto era practicar tiros con su revólver. Los muros de su estancia mostraban numerosos impactos de bala, pareciendo un colador. Un variado conjunto de revólveres era el único ostento en el modesto hogar que habitaba. La habilidad que demostraba con su arma predilecta era asombrosa. Si hubiese propuesto disparar a una manzana colocada en la gorra de alguien, ningún integrante de nuestro grupo había dudado en ofrecerse. Nuestros diálogos solían centrarse en los enfrentamientos a duelo. Silvio, nombre con el que lo identificaré, nunca se involucraba en ellos. Al indagar si alguna vez había combatido, respondía de forma escueta afirmativamente, pero no se explayaba más, y era patente que tales interrogantes le incomodaban. Suponíamos que acarreaba en su mente la imagen de algún desafortunado afectado por su implacable puntería. Sin embargo, a ninguno se le ocurría pensar que pudiera ser pusilánime. Hay individuos cuya simple presencia desvanece dicha conjetura. Pero un suceso imprevisto nos dejó a todos perplejos. Un día, aproximadamente 10 de nuestros compañeros compartieron una cena con Silvio. La ingesta de bebidas fue, como solía ser, abundante. Tras la comida le solicitamos a nuestro anfitrión que apartara el mantel para iniciar una partida de faro. Se resistió durante un buen rato, dado que raramente se sumaba a estos juegos, pero finalmente accedió. Pidió que trajeran el mazo de cartas, colocó en la mesa unos 50 ducados y tomó posición para repartir. Nos acomodamos alrededor y el juego dio inicio. Cuando Silvio jugaba, solía envolverse en un manto de total silencio. No debatía ni justificaba sus movimientos. Si algún jugador cometía un error en sus cuentas, él solucionaba el desajuste inmediatamente, pagando la diferencia o registrando el exceso. Estábamos familiarizados con este comportamiento y generalmente le dejábamos actuar a su manera, pero aquella vez contábamos con la presencia de un oficial
que recién había sido asignado a nuestro batallón. Durante el juego, el oficial novato, por un descuido, sumó un punto extra. Silvio, con su tiza, corrigió el marcador siguiendo su procedimiento usual. El oficial, creyendo haber acertado, empezó a justificar su suma. Silvio, sin pronunciar palabra, continuó repartiendo. El oficial, ya irritado, tomó el pincel y eliminó lo que creía era un error. Silvio tomó nuevamente la tiza y ajustó la anotación. El oficial, exacerbado por el alcohol, la tensión del juego y las carcajadas de los presentes, sintió que era un desaire y, en un arrebato, agarró un caldero de latón de la mesa y se lo arrojó a Silvio, quien por poco evita ser golpeado. El ambiente se tornó gélido. Silvio se puso en pie, pálido de ira, y con una mirada centellante pronunció: «Estimado señor, le ruego que abandone el lugar y agradezca al cielo que esto haya ocurrido bajo mi techo». Ninguno de nosotros tenía incertidumbre sobre el desenlace que se avecinaba, y ya veíamos a nuestro recién llegado compañero como alguien condenado. El oficial se marchó, señalando que estaba dispuesto a responder por su imprudencia de la forma que el anfitrión considerase apropiada. La partida siguió por unos instantes, pero al notar la falta de interés de Silvio, comenzamos a retirarnos gradualmente, rumiando entre nosotros la posible apertura de un puesto en el regimiento. La jornada siguiente, mientras estábamos en el campo de entrenamiento, nos debatíamos entre la incertidumbre y el alivio al ver que el joven teniente aún respiraba. Ante nuestras inquisiciones, él manifestó que no había recibido ninguna noticia de Silvio. Esto nos dejó perplejos. Acudimos al domicilio de Silvio y lo hallamos en el patio, disparando repetidamente a un as colocado en la reja. Su recibimiento fue el habitual, pero guardó silencio respecto al incidente nocturno. 3 días transcurrieron y el teniente seguía entre nosotros. Nos planteábamos con genuina sorpresa: ¿podría ser que Silvio decidiese no desafiarle a duelo? Silvio no optó por el duelo. Se conformó con una justificación poco persuasiva y buscó la reconciliación con quien le había ofendido. Esta decisión mermó considerablemente su estima ante nuestros jóvenes. Para ellos, la ausencia de coraje es imperdonable, ya que suelen elevar la valentía como la más destacada de las virtudes humanas y el atenuante para cualquier desliz. Sin embargo, con el paso del tiempo, el incidente quedó en el olvido y Silvio recuperó su anterior prestigio. Solo yo no podía relacionarme con él de la misma manera que antes. Mi naturaleza romántica me había llevado a pegarme más que los demás a ese hombre cuya existencia era un enigma y que veía como el protagonista de un drama velado. Sentía cariño por mí. Al menos conmigo dejaba a un lado su tono sarcástico habitual y charlaba sobre variados asuntos de manera amena y singularmente cordial. Sin embargo, tras esa infausta noche, la noción de que su honor se había visto comprometido y que él había consentido que esa mácula persistiera, se aferró a mi mente, obstaculizando el trato que solíamos tener. Me sentía cohibido al mirarle a los ojos. Silvio, con su perspicacia y experiencia, notó esto y dedujo la razón. Parecía inquietarle. Noté en un par de ocasiones su intención de esclarecer el asunto conmigo, pero yo eludí esos momentos y Silvio abandonó el empeño. Desde entonces solo coincidimos en compañía de otros y nuestros diálogos íntimos se extinguieron. Los ciudadanos de la metrópoli, inmersos en un sinfín de tareas y entretenimientos, no comprenden ciertas emociones que son tan cotidianas para los residentes de localidades más pequeñas, como, por ejemplo, la anticipación por la llegada del correo. Los martes y viernes, la oficina de correspondencia de nuestro regimiento se llenaba de oficiales. Algunos aguardaban remesas, otros esperaban cartas y otros más periódicos. Las entregas se desempaquetaban de inmediato. Las novedades se compartían y el ambiente era muy bullicioso. Silvio recibía su correspondencia a través de nuestro regimiento y usualmente estaba presente cuando llegaban. En una ocasión, le entregaron una carta y con visible ansiedad rompió el sello.
Al desplegar el papel, un destello iluminó sus ojos. Los oficiales, absortos en sus propias misivas, no notaron su reacción. «Amigos», anunció Silvio, «unas circunstancias me obligan a partir de inmediato. Partiré esta misma noche. Espero que se unan a mí en una última cena. También te espero a ti», me dijo mirándome directamente. «No faltaré», le aseguré. Con eso se retiró rápidamente y nosotros, tras acordar reunirnos más tarde en su residencia, nos dirigimos a nuestros respectivos destinos. Arribé puntualmente en el domicilio de Silvio y encontré que casi todo el regimiento ya estaba allí. Sus pertenencias ya estaban embaladas, solo quedaban las paredes marcadas por innumerables disparos. Nos acomodamos alrededor de la mesa. Nuestro anfitrión irradiaba buen ánimo y su jovialidad era contagiosa. Las botellas se descorchaban continuamente, las copas se llenaban y con él el corazón en la mano. Brindábamos por el próspero viaje y futura felicidad de nuestro amigo que se marchaba. Luego de las despedidas, Silvio me tomó del brazo justo cuando me disponía a salir. «Necesito conversar contigo», me dijo con tono serio. Me quedé esperando lo que quería compartir. Los demás ya se habían ido y estábamos a solas, sentados el uno frente al otro. Encendimos nuestras pipas en un mutuo silencio. Silvio se mostraba evidentemente inquieto. Su anterior vivacidad había desaparecido por completo. La pálida tez de su rostro, la brillantez de sus ojos y el denso humo que surgía de sus labios le otorgaban un aspecto casi siniestro. Tras unos minutos de silencio, Silvio finalmente habló. «Quizá esta sea la última vez que nos vemos», comenzó. «Y antes de que nos separemos, quisiera aclarar algo contigo. Puede que hayas notado que rara vez me preocupo por lo que piensan los demás, pero te aprecio y no quisiera dejarte con una percepción errónea de mí». Hizo una pausa mientras sacaba la ceniza de su pipa. Yo permanecía en silencio aguardando. «Te debió parecer extraño», prosiguió, «que no buscara una reparación del teniente R, ese insensato embriagado. Deberás admitir que al tener la elección del arma, su destino estaba prácticamente en mis manos, mientras mi seguridad estaba casi asegurada. Podría decir que simplemente actué por nobleza, pero sería falso. Si hubiera podido castigar a R sin poner en riesgo mi vida, no le habría mostrado clemencia». Lo observé atónito. Tal confidencia me dejó realmente desconcertado. Silvio prosiguió. «Así es. No puedo permitirme el lujo de poner mi vida en peligro. Hace 6 años recibí una bofetada y el responsable aún respira». Mi curiosidad creció exponencialmente. «¿No lo desafiaste?», inquirí. «Tal vez las circunstancias los apartaron». «De hecho, sí lo enfrenté», respondió Silvio. «Y aquí llevo el recuerdo de ese enfrentamiento». Silvio se levantó y de una caja de cartón extrajo una gorra roja con una borla y bordados dorados, lo que en francés se conoce como bonnet de police. Se la colocó en la cabeza, mostrándome el orificio que una bala había dejado, situado a escasos centímetros por encima de su frente. «¿Sabes?», prosiguió Silvio, «que estuve en un regimiento de húsares. Mi temperamento no es ningún secreto para ti. Siempre he sido propenso a liderar. Desde mi juventud esa ha sido mi naturaleza. En aquellos tiempos el libertinaje era la tendencia y yo era el más notorio de todo el ejército. Nos jactábamos de nuestras proezas al beber. Fui capaz de superar en una borrachera al renombrado Borsov, a quien Denis Davidov ha alabado en sus cantos. Los duelos eran una constante en nuestro regimiento y en todos yo participaba, ya fuese como segundo o como contendiente principal. Mis compañeros me veneraban, mientras que los comandantes que iban y venían me veían como una especie de mal necesario. Disfrutaba con plenitud de mi estatus cuando era un joven, miembro de una prominente y acaudalada familia, cuyo nombre omitiré.
Se incorporó a nuestro regimiento. Jamás había cruzado con alguien de tanta suerte. Imagina a alguien con juventud, astucia, atractivo, un espíritu inagotable, una valentía audaz, un apellido reconocido y una fortuna inmensa. Piensa en todo ello y podrás intuir el impacto que generó en nosotros. Mi posición dominante se vio amenazada. Atraído por mi fama, buscó mi camaradería, pero lo traté con indiferencia y sin resentimientos aparentes, él se mantuvo a distancia. Empecé a detestarlo. Su popularidad tanto en el regimiento como entre las señoras me llevó al límite. Busqué conflictos con él. A mis sarcasmos, él replicaba con réplicas que siempre me parecían más agudas y espontáneas que las mías. Y sin duda, más entretenidas, pues él se reía mientras yo me enfurecía. Finalmente, en un baile organizado por un terrateniente polaco, al ver que era el centro de atención de todas las mujeres, y en particular de la anfitriona con quien yo mantenía una cercana relación, le susurré un comentario despectivo. Estalló de ira y me propinó una bofetada. Desenvainamos nuestras espadas. Las damas entraron en pánico. Nos separaron y esa misma noche nos preparamos para un duelo. Ya empezaba a amanecer. Me encontraba en el punto acordado acompañado de mis 3 segundos. Con una ansiedad que no podía explicar, aguardaba la llegada de mi adversario. El sol comenzaba a asomarse y el calor del alba se intensificaba. Finalmente lo avisté en la distancia. Venía a pie, con un segundo a su lado. Nos dirigimos hacia ellos. Se acercó con su gorra colmada de cerezas negras. Nuestros segundos nos ubicaron a 12 pasos de distancia. Me correspondía disparar primero, pero sentía tal nerviosismo que dudaba de la precisión de mi pulso. Para darme tiempo de calmarme, le ofrecí el primer disparo. Sin embargo, él no quiso aceptar. Optamos por decidirlo a la suerte. La fortuna, como siempre, le favoreció. Apuntó y su bala rozó mi gorra. Ahora me tocaba a mí. Finalmente su vida estaba a merced de mi mano. Lo observé ansioso, buscando en él algún signo de preocupación. Pero él se plantó delante de mí, seleccionando y saboreando las cerezas de su gorra, escupiendo sus huesos que casi caían a mis pies. Su despreocupación me irritó profundamente. ¿Qué propósito tiene, me dije, quitarle la vida a alguien que la considera tan trivial? Una idea perversa cruzó mi mente y bajé la pistola. Parece que no estás en disposición de morir ahora, le expresé. Pareces más interesado en tu desayuno y no deseo interrumpirte. No eres ningún inconveniente, replicó. Dispara o haz lo que desees. El turno es tuyo. Estoy a tu disposición en cualquier momento. Me dirigí a los segundos, indicándoles que no tenía intención de disparar ese día, poniendo fin así al duelo. Renuncié a mi posición en el regimiento y me refugié en este rincón. Desde aquel día la venganza ha ocupado mis pensamientos sin cesar. Y ahora ha llegado el momento. Silvio extrajo de su bolsillo la carta que había recibido esa mañana y me la tendió. Al parecer, alguien, quizás su agente o un conocido en Moscú, le informaba de que un individuo estaba a punto de contraer matrimonio con una joven y bella dama. Seguramente ya habrás deducido, dijo Silvio. ¿De quién se trata? Voy a dirigirme a Moscú. Veremos si enfrenta la muerte con el mismo desapego ahora, estando a punto de casarse, como lo hizo aquella vez con sus cerezas. Con esas palabras, Silvio se levantó, lanzó su gorra al suelo y comenzó a caminar de un lado a otro, pareciendo un tigre inquieto en su jaula. Le había escuchado en silencio. Un torbellino de emociones contradictorias me embargaba. Un criado entró para anunciar que los caballos estaban listos. Silvio me estrechó la mano con firmeza y compartimos un emotivo abrazo. Luego montó en su carruaje en el que había cargado 2 baúles, uno con sus pistolas y el otro con sus pertenencias. Nos despedimos una última vez y los caballos arrancaron a toda prisa. Capítulo 2. Tras varios años,
las circunstancias familiares me llevaron a establecerme en el modesto pueblo de M, sumergido en tareas agrícolas. Añoraba con nostalgia mis días anteriores, llenos de aventura y despreocupación. Lo que más me costaba era adaptarme a pasar las noches, ya fueran invernales o primaverales, en una soledad absoluta. Hasta la cena lograba mantenerme ocupado de alguna manera, charlando con el alguacil, montando a caballo para supervisar los trabajos o simplemente paseando para observar alguna nueva construcción. Pero al caer el sol, me encontraba perdido, sin qué hacer. Los pocos libros que había descubierto en la casa ya los conocía de memoria. Las historias que mi ama de llaves Kirilovna podía relatar las había escuchado repetidamente. Las melodías de las campesinas me sumían en melancolía. Probé a refugiarme en el alcohol, pero resultaba en dolores de cabeza. Además, confieso que tenía el temor de caer en el vicio por pura tristeza, convirtiéndome en el tipo de alcohólico más lamentable, al que había visto en abundancia en nuestra región. Mis únicos vecinos eran unos pocos lugareños. Mayormente se comunicaban entre eructos y lamentos. Prefería la soledad antes que su presencia. Finalmente opté por irme a la cama temprano y cenar lo más tarde posible. De esta forma reducía la duración de la noche y prolongaba el día, y descubrí que este método era bastante efectivo. A escasas 4 verstas de mi morada se encontraba una lujosa propiedad perteneciente a la condesa B. Sin embargo, el lugar solía estar vacío, habitado únicamente por el administrador. La condesa había visitado su dominio solo una vez, durante su primer año de casada, y ni siquiera se quedó más de un mes. Pero durante la segunda primavera de mi retiro solitario, corrió el rumor de que la condesa, junto con su esposo, planeaban pasar el verano allí. El rumor se confirmó cuando llegaron a principios de junio. En el ámbito rural, la llegada de un vecino acaudalado es todo un suceso. Los terratenientes y sus sirvientes lo discuten con anticipación y no olvidan la ocasión en años. Por mi parte, he de admitir que la noticia de la llegada de una joven y atractiva vecina me emocionó profundamente. Estaba ansioso de conocerla, y el primer domingo posterior a su arribo, después de mi cena, me dirigí al poblado de A, con el propósito de presentar mis respetos a la condesa y a su esposo, en mi calidad de vecino más próximo y servicial. Un criado me guió al despacho del conde y se retiró para anunciar mi llegada. La amplia estancia estaba decorada con una opulencia que raramente había visto. Estanterías repletas de libros adornaban las paredes y estaban rematadas por bustos de bronce. Un espejo de gran tamaño dominaba una chimenea de mármol, y un paño verde extendido en el suelo estaba parcialmente cubierto por elegantes alfombras. Tras tanto tiempo en mi modesta morada, y sin haber presenciado semejante lujo en años, esperaba al conde con una mezcla de anticipación y nerviosismo, similar a un plebeyo aguardando a un alto dignatario. La puerta se abrió, y un hombre de alrededor de 32 años, de distinguida apariencia, hizo su entrada. El conde se aproximó con una actitud cordial y afable. Comencé a presentarme, pero él me interrumpió, presentándose primero. Nos sentamos y su conversación fluida y agradable alivió rápidamente mi inicial nerviosismo. Ya me estaba sintiendo más cómodo cuando, inesperadamente, la condesa hizo su entrada, dejándome nuevamente sin palabras por su innegable belleza. El conde me presentó, y aunque intenté mostrar seguridad, mi esfuerzo por parecer relajado solo me hizo sentir más torpe. Para permitirme recuperarme y acostumbrarme a su presencia, ambos empezaron a conversar entre sí, tratándome con la familiaridad que tendrían con un vecino de confianza, sin formalidades. Mientras yo me paseaba por la estancia observando los libros y cuadros, aunque no soy un experto en arte, un cuadro particular capturó mi atención. Representaba un paisaje suizo, pero no fue la pintura lo que me fascinó, sino el hecho de que el lienzo había sido perforado por 2 balas, una justo encima de la otra. «Gran acierto», exclamé dirigiéndome al conde. «En efecto», asintió. «Un disparo destacado. ¿Tienes buena puntería?», inquirió.
Decente, respondí agradecido de que el tema de charla se centrara en algo conocido para mí. A unos 30 metros puedo darle a una carta sin errar. Hablo, claro está, de una pistola con la que estoy familiarizado. ¿Verdad?, intervino la condesa con una expresión de genuino interés. ¿Y tú, cariño, podrías acertarle una carta desde esa distancia? Algún día lo comprobaremos, replicó el conde. Hubo una época en la que no tenía mala puntería, pero lleva ya 4 años que no manejo una. Vaya, comenté. En ese caso me atrevería a apostar que su señoría no dará en el blanco desde 20 metros. Es indispensable entrenar con la pistola a diario. Lo afirmo por mi experiencia. En mi unidad me tenían por uno de los tiradores más destacados. Hubo un momento en el que no utilicé una pistola durante un mes, ya que la mía estaba en arreglo. Y créame, señoría, cuando volví a disparar, erré 4 veces consecutivas a una botella a esa distancia. Nuestro capitán, un sujeto recurrente y jovial, estaba presente y me comentó: «Claramente, compañero, tu mano no está en contra de la botella». No, señoría, uno no debe dejar de entrenar, o la mano rápidamente pierde su destreza. El tirador más habilidoso que he conocido solía practicar al menos 3 veces diarias antes de su cena. Era tan rutinario para él como tomar su vaso diario de coñac. El conde y la condesa se mostraban claramente interesados en mi relato. ¿Y qué tipo de puntería tenía?, inquirió el conde. Verá, señoría, si notaba una mosca en la pared, observo su sonrisa, condesa, pero lo juro, es cierto. Si detectaba una mosca, exclamaba: «Kouska, mi arma». Kouska acudía a la pistola cargada y tras un disparo la mosca quedaba aplastada en el muro. Increíble, asintió el conde. ¿Recuerda su nombre? Silvio, señoría. Silvio, exclamó el conde levantándose de su asiento. ¿Usted conocía a Silvio? Por supuesto, señoría. Éramos buenos amigos. En nuestra unidad lo recibimos como si fuese uno de los nuestros, pero hace ya un lustro que perdí contacto con él. ¿Acaso su señoría también lo trató? Efectivamente, tuve el placer de conocerlo. ¿Le mencionó alguna vez de un suceso peculiar de su vida? ¿Se refiere, señoría, al golpe que le dio un desalmado en un baile? ¿Le confesó quién fue ese desalmado? No, señoría, nunca dijo el nombre. Señoría, proseguí al percatarme de la situación. Mis disculpas, no estaba al tanto. ¿Podría haber sido usted? Ciertamente fui yo, afirmó el noble con una expresión de inusual turbación. Esa imagen marcada por los disparos es un vestigio de nuestro enfrentamiento previo. Oh, amada, exclamó la nobleza. Por el bien de todos no evoques aquello. Sería insoportable para mí oírlo. No, afirmó el noble. Te relataré la historia completa. Estás al tanto de cómo ofendí a su camarada, y es adecuado que sepas cómo Silvio buscó su venganza. El noble me ofreció un asiento y con gran atención escuché el relato que continuó. Hace un quinquenio contraje nupcias. La primera luna, el mes idílico. La disfruté aquí, en esta aldea. A este lugar le debo los instantes más placenteros de mi existencia y también uno de sus episodios más amargos. Un atardecer decidimos aventurarnos en una cabalgata. El equino de mi esposa se mostró intranquilo. Ella se alarmó, confió en mí sus riendas y regresó caminando. Yo proseguía a los lomos del caballo. En el patio noté una carroza forastera y me informaron que un desconocido guardaba en mi oficina, rehusándose a identificarse y afirmando que requería conversar conmigo. Al entrar en la estancia distinguí a un individuo desaliñado y con semblante cansado, ubicado cerca del hogar. Me aproximé intentando reconocer su rostro. ¿No me identificas, noble?, preguntó con un tono vacilante. Silvio, exclamé, y he de admitir que una sensación helada recorrió mi espina dorsal. Así es,
prosiguió. Me debes un tiro y he venido a cumplir ese deber. ¿Estás preparado? Su arma se asomaba de un compartimiento de su abrigo. Delimité 12 pasos y me posicioné aquí, en este ángulo, suplicándole que efectuara el tiro rápidamente, antes de que mi esposa hiciera acto de presencia. Dudó y solicitó iluminación. Se trajeron candelabros. Aseguré las entradas, ordenando que nadie perturbase, y nuevamente le insté a disparar. Desenfundó su arma y tomó posición. Contabilicé los segundos. Mi mente divagó hacia ella. Un intervalo angustioso transcurrió. Silvio relajó su postura. Disculpa, expresó. Ojalá la munición fuera de pepitas de cereza. La bala gravosa. Esto no parece un enfrentamiento, sino una ejecución. No tengo la costumbre de dirigir mi objetivo hacia seres indefensos. Replanteemos la situación. Sortearemos quién efectúa el primer disparo. Mi mente giraba. Pienso que manifesté algún desacuerdo. Finalmente, preparamos una segunda arma y cortamos 2 fragmentos de papel. Depositó estos en su sombrero, el mismo que en otra ocasión había sido perforado por mi bala, y nuevamente saqué el papel que determinaba el turno. «Está usted tocado por una fortuna infernal, noble», comentó con una sonrisa que jamás se me borraría de la mente. No podía comprender mi estado de ánimo ni cómo consiguió persuadirme, pero disparé y acerté al lienzo. El noble indicó con gesto el cuadro agujerado. Su semblante irradiaba una intensidad febril. La nobleza lucía más pálida que su propio paño, y yo solté un grito involuntario. «¡Dispare!», prosiguió el noble, y por fortuna erré mi blanco. Entonces Silvio, en aquel instante era aterrador, Silvio alzó su mano con intención de dispararme. De improviso, la puerta se abrió. Masha irrumpió en la estancia y lanzando un agudo alarido, se abalanzó sobre mí. Su aparición me infundó nuevamente coraje. «Amor», le susurré, ¿no percibes que es un juego? ¿Qué sobresalto te has llevado? Toma un poco de agua y luego regresa a nosotros. Te presentaré a un antiguo compañero y aliado. Masha parecía aún segura. «Dime, ¿es cierto lo que alega mi esposo?», inquirió dirigiéndose hacia el intimidante Silvio. «¿Es real que todo sea una broma?». «Siempre está en tono de chanza, nobleza», replicó Silvio. Una vez me propinó una cachetada en tono jocoso. En otra ocasión, por diversión, introdujo una bala en mi sombrero, y recién al efectuar aquel disparo y no acertar, todo fue en tono festivo. Y ahora me siento tentado por otro chiste. Diciendo esto, alzó su arma para apuntarme. Justo ante sus ojos, Masha se precipitó a sus pies. «Recobra la compostura, Masha. ¿No sientes vergüenza?», vociferé encolerizado. «¿Y a usted, caballero, va a cesar de mofarse de una dama desamparada? ¿Vas a disparar o no?». «Declino», declaró Silvio. «Estoy complacido. He presenciado tu desconcierto, tu inquietud. Te he coaccionado a que me dispararas. Eso me basta. Me llevarás en tu memoria. Te abandono a merced de tu conciencia». Luego se dispuso a partir, pero haciendo una pausa al borde de la entrada y echando un vistazo al lienzo que había sido afectado por mi bala, efectuó un disparo hacia este casi sin apuntar y se esfumó. Mi esposa había perdido el conocimiento. Los sirvientes no osaron interceptarlo, pues una mera ojeada de él los intimidaba. Descendió por la escalinata, requirió a su conductor y se alejó antes de que pudiera recomponerme. El noble permaneció en silencio, así que supe el desenlace de la anécdota, cuyo inicio había dejado en mí una marca indeleble. Nunca tuve la oportunidad de reencontrarme con aquel personaje. Se rumorea que Silvio lideraba una tropa de tairistas durante la insurrección de Alejandro Ypsilanti.
y que encontró su final en la contienda de Coulana.